El budismo y el sintoísmo son las religiones más grandes de Japón. Estamos ahora en el templo budista más grande de Tokio, el templo Sensoji. En la iglesia católica nosotros nos persinamos al entrar. Aquí en los templos lo que tienes que hacer es el siguiente dibujo. Primero la mano izquierda, después la mano derecha y después limpiarte la boca. Listo, podemos entrar al templo. Y sí, también en los templos encuentras las famosas máquinas expendedoras, por si te da sed cuando estás rezando. Este edificio es la sede de Asahi Beer, que es la cerveza más conocida aquí en Japón. Y el edificio debe representar una cerveza, lo amarillo es la cerveza y lo blanco arriba es la espuma. Me parece que lo sirvieron bien porque en Bélgica decimos que la cerveza siempre debe tener 2 dedos de espuma. Y aquí no sé qué es, pero parece una zanahoria. Uno de estos sí puedo tener, no me dan alergia. Si buscan comida barata en Japón, busquen los restaurantes de Yoshinoya. Es la primera vez que encontramos uno y estos platillos son grandes, se ven muy ricos y son muy baratos. Buenos días, estamos en Shibuya, que es uno de los distritos de Tokio. Y aquí hay muchísimas cosas que ver, entonces nos espera un largo día. Empezamos en el jardín llamado Shinjuku-jiun. ¿Quién está de acuerdo conmigo y opina que este jardín se ve hermoso en blanco? Aunque estoy 100% segura que en primavera se vería aún más hermoso con los colores de las flores rosas típicas de Japón. ¿Quién no lloró al ver esta película? Si no lloraste es que no tienes corazón. Estamos aquí con Hachiko, el perro que murió esperando a su dueño. No puedo creer qué chistoso es esto. Toda la gente que está aquí detrás de mí está con su celular y yo decía, ¿aquí hay internet gratis o qué? Pero todos están jugando Pokémon Go y además hay algunos que tienen incluso 2 celulares jugando al mismo tiempo. Esto está loquísimo. ¿Reconocen este lugar? Estamos en el centro de Shibuya y esto detrás de mí es la intersección más concurrida del mundo.
Y la mejor forma de terminar el día es comiendo. ¿Y qué vamos a comer hoy? Sushi. Hace mucho que no comíamos, entonces ya es tiempo. Una vez más estamos en un desfile de sushi. Vamos a disfrutar y después vamos a descansar un poquito. Chicos, ¿qué es lo más padre cuando están viajando con un presupuesto de mochilero? Actividades gratuitas, diría yo. Este es el edificio del gobierno metropolitano de Tokio. Fue construido en 1990, entonces tiene casi la misma edad que Mónica y yo. Y lo mejor es que tiene un observatorio al cual podemos subir gratuitamente. Estamos en el piso 45 a 200 metros de altura y desde aquí tenemos una vista panorámica muy increíble. Como es un día despejado, se puede ver hasta Mount Fuji, la montaña más alta de Japón. Es posible subir a esa montaña, pero solo se hace en verano porque ahora con la nieve es muy peligroso. Y además hace muchísimo frío allá. Si aquí hace menos 2 grados, imagínense cuánto debe hacer allá arriba. Estuvo muy padre, me encantan las vistas panorámicas, sobre todo cuando se puede ver algo, ¿verdad? No como en Shanghái cuando subimos al mirador más alto del mundo y pagamos 25 euros y lo que pudimos ver eran las nubes. Si no han visto nuestro video sobre Shanghái, el link está en la descripción. Justo ahora íbamos saliendo de un centro comercial y los dos al mismo tiempo decimos, esto huele rico, miren por qué. Sí, en Japón también tienen waffles belgas. Y ahora estamos aquí en Omoi-de-Yokocho, un lugar muy famoso de Tokio. La traducción al español de este lugar es el Callejón de la Memoria, pero es muy conocido como el Callejón de la Pipí. Este lugar está compuesto por 6 callejones y aquí podemos ver un montón de comida, pero entre toda esa comida muy exótica. El restaurante que ven detrás de mí se llama Asadachi y aquí venden lagartija a la parrilla. Me hubiera gustado comerlo, pero parece que está cerrado. Entonces vamos a buscar algo más. A lo mejor pueden ser testículos de puerco, porque eso también lo venden aquí. Los testículos no los encontramos, pero sí encontramos la lengua y el corazón del puerco. Entonces vamos a probar. Provechito. Itadakimasu, como dicen aquí. Y la comida así en palillos, aquí en Japón, se llama yakitori. Y es muy típico de aquí. Bueno, ya podemos quitar lengua y corazón de puerco de la lista de cosas que alguna vez queríamos probar. Gracias, Japón. Arigato gozaimasu. Estoy pensando muy seriamente en cambiar de estilo. Vamos a buscar un poco de inspiración en Harajuku. ¿Qué tal si empezamos mi transformación con unos zapatos? Algo así, quizá puedo subir un poquito de estatura. Además están en descuento. No sé si este es el estilo de Halloween o es solo el estilo. ¿Qué opinan? ¿Cambiaré a esto? Bueno, ya en buena onda, la verdad es que solo estaba jugando. Ese estilo no es para mí, pero pues es algo que pueden ver aquí en esta zona y está muy padre visitar todas las tiendas. Y comer algo. Estamos en Tsukiji Fish Market, el mercado de pescado más grande del mundo. Son las 2 de la mañana y no hemos dormido. Y la razón por la cual estamos aquí a tan tempranas horas es porque queremos ver la subasta de atún. Y para ver esta famosísima subasta de atún, debes tomar en cuenta que solo se permiten al día 120 personas. Así es que si quieres estar en uno de los 2 grupos, debes estar aquí muy temprano, como nosotros ahora. Ya estamos en la sala de espera del Fish Information Center. Tenemos nuestros chalequitos y somos los números 3 y 4, entonces vamos a ver la acción desde cerca. The tuna auction starts at 5:30. I'm going to the auction after this at 5 to assess each tuna before starting auction. About 1,000 tuna lined up at the auction hall. Refrigerated fish and frozen tuna to both. They are
separate into two groups at the auction hall. You can watch just frozen bluefin tuna. A las 5:20 nos daban acceso a la subasta de atún. Primero podíamos ver cómo los compradores potenciales investigaban los atunes tomando un poco de carne de la cola y moliéndola entre sus dedos para checar la cantidad de grasa y con una lámpara para checar la calidad. A las 5:30 en punto la subasta empezó y todo pasó muy rápido. Con unos complicados gestos de manos, los primeros atunes fueron vendidos antes de darnos cuenta. Y después de unos 5 minutos la subasta terminó para los espectadores. Pero la desvelada valía la pena. Ver la subasta de atún más famosa del mundo era una experiencia única. ¡Se nos terminó Japón! Pero todavía les debemos dar la respuesta a la pregunta: ¿cuánto me va a costar un viaje a Japón? Aunque Japón no es un país económico, puedes encontrar camas en un cuarto compartido desde 2,000 yen. Los hostales japoneses tienen una vibra de hotel, así es que lo vas a disfrutar muchísimo. Un viaje sencillo en el metro de las grandes ciudades de Japón cuesta 200 yen. Y para viajar de una ciudad a otra, recomendamos tomar los buses de la compañía Wheeler. Encontrarás una gran variedad de platillos económicos desde 700 yen. Y si eres amante del sushi como yo, encontrarás platillos de 2 piezas desde 130 yen. Ahora nos vamos a nuestro siguiente destino. Y si quieren saber cuál es, no se pierdan el próximo video de Vagajuntos. ¡Arigatou gozaimasu!